este nuevo tema. ¿Mm? El nuevo tema en el que vamos a entrar se llama la tribulación. La tribulación. Y va a estar dividida en partes. Porque es necesario que no se vea el tema de la tribulación para ustedes, la querida audiencia que está tan pendiente, hermanos, amigos que nos ven, que nos escuchan de estos temas, de que no se puede ver a la carrera. ¿Por qué? Porque podemos caer en el gran error de entender equivocadamente las cosas, ¿sí? Como todos. Yo hace más o menos más de 5 años, 6, que he predicado este tema y he encontrado cantidad de cosas que siempre hay que ir ajustando, que no son correctas, que hay que ir profundizando en lo que es la escatología. La escatología, ¿qué significa? Básicamente, para las personas que de pronto se van a apasionar de aquí a mañana por esa clase de estudios, es el estudio de las profecías bíblicas. Ahora, debemos encontrar que tu hermano, amigo que me escuchas por primera vez, cuando tú incluso entras en los caminos de Dios, vas a encontrar muchas áreas en las cuales Dios te va a mover para que tú le hables a las personas, ¿sí? Puedes hablar de lo que es la vida de Cristo, de lo que vivió Cristo, puedes hablar de los temas incluso de angelología, de pronto Dios te va a mover más por clase de temas, por ejemplo, misioneros, o temas como de escatólogos o escatología, que son de los eventos futuros, y así siempre van a haber varios temas. En este caso, como estamos viendo en los tiempos finales que va a suceder, estamos tocando temas de escatología, que vuelvo y te digo que significa de una manera muy sencilla el estudio de los eventos bíblicos futuros. Entonces, hay un evento que se llama la tribulación. Y aquí créeme que ahora sí lo tengo súper desmenuzadito. Si hay que tomarnos 3 devocionales o 3 capítulos para verlo, lo vamos a hacer. 3 capítulos, no, 3 partes, porque es un solo capítulo. Este es el capítulo 5, que se llama la tribulación. Después vamos a ver, como te digo, el milenio. Luego vamos del milenio el gran trono blanco. Todo muy despacio, para saber bien qué es lo que pasa y qué es lo que se viene. Y lo chévere o bonito es que queda aquí registrado en el Face, pues todo lo que estamos viendo. Entonces, vamos a iniciar. El tema de hoy es la diferencia entre la iglesia y el pueblo de Israel. Créeme que si yo hubiera sabido esto antes, me hubiera ahorrado una cantidad de confusiones en mi cabeza. Lo primero que tenemos que entender para cuando tú escuches que eso, que la tribulación, y qué es eso, y cuál tribulación de qué, pues es que hay un tiempo que se va a venir después del rapto, porque nosotros ya vimos el rapto. ¿Te acuerdas que vimos el arrebatamiento de la iglesia? Después del arrebatamiento, pues ¿qué pasa aquí? Porque si la iglesia es levantada, porque la iglesia va a ser levantada, ¿sí? Yo antes por lo menos incluso relacionaba la tribulación con la iglesia, y no. La iglesia es levantada, eso lo vamos a ver muy desmenuzadamente y muy claramente. La iglesia es levantada primero, ¿cierto? Y sí se van a quedar unas personas aquí de parte del Señor para vivir esa experiencia, pero no es la iglesia. Entonces, figúrate que hay un tiempo, lamentablemente, pero pues son cosas que solamente Dios en su infinita sabiduría sabe por qué las permite, donde la humanidad va a tener que pasar un tiempo de tribulación y gran tribulación. Después del arrebatamiento, que ya vimos en otro capítulo. Si no lo has visto, tienes que ver primero ese para luego entrar a ver este, ¿cierto? O verlos todos. Entonces, mira, vamos a iniciar y entrar en materia resumiendo qué es la tribulación de una manera muy, muy sencilla, ¿cierto? Es un tiempo de 7 años, ¿cierto? Profetizados en los libros de Daniel, Ezequiel y Apocalipsis, donde Dios va a tener un trato con el pueblo de Israel, no con la iglesia. Un tiempo de trato con el pueblo de Israel, no con la iglesia, y un tiempo de trato con las personas que han decidido rechazar el amor, la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que estén en ese momento.
Pues para resumir, eso es. ¿Cuántos cuando te pregunten, ay, pero qué, ¿cómo así que la tribulación? ¿Qué es eso? No, es un tiempo de 7 años donde pues el pueblo de Israel que está aquí en la tierra va a tener que entender muchas cosas para poder aceptar a Cristo, ya que han venido rechazando a Cristo mucha parte del pueblo judío. ¿Sí? Hay un pueblo judío que es mesiánico, que es decir, que ha recibido al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, pero la gran mayoría no lo ha recibido, y pues Dios es un Dios que cumple su palabra y se va a encargar de que su pueblo escogido y amado, que es el pueblo de Israel, salga adelante, entendiendo lamentablemente a través de estos juicios, pues que Él es el Señor de ellos, ¿cierto? Del pueblo de Israel. La iglesia, no, porque la iglesia ya hemos entendido de otra manera y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, la verdadera iglesia, y pues eso la revelación del tema de que ya vimos del arrebatamiento, pues es para nosotros, y por eso Él nos va a llevar, porque es una promesa para la iglesia, es la revelación de lo que ya vimos, vuelvo y repito, del arrebatamiento. Entonces, resulta que Dios, vamos a retomar un poco, viene, saca a la iglesia de la tierra. Los muertos en Cristo resucitarán primero, ya lo vimos, ¿cierto? En el cielo recibiremos nuevos cuerpos y nos vamos con nuestro Señor Jesucristo. Entre tanto, aquí en la tierra puede que no sea inmediatamente, puede que pase un año, puede que pasen unos meses, puede que sea inmediatamente, no lo describe la Biblia. Comienza la tribulación. En un periodo donde Dios permite que se levante un ser maligno que se llama el anticristo, acompañado de otro ser maligno que se llama el falso profeta, ¿sí? Donde van a gobernar toda la tierra como un gobierno, ¿cierto? Digamos, maravilloso, nunca antes visto, donde va a permitir, en primera instancia, darle al pueblo escogido de Israel lo que ellos quieren, donde van a engañar al pueblo de Israel, el anticristo, de una manera política y religiosa, de una manera súper especial, y cuando ya tengan convencido a todo el pueblo de Israel de que Él es el que había de venir, porque los va a confundir, como supuestamente el pueblo de Israel todavía está esperando que venga Cristo, imagínate, viendo que Cristo ya vino por nosotros, nos dio salvación y todo hace más de 2000 años en la cruz, pero como ellos no han creído, van a ser fácilmente engañados, el pueblo de Israel. Entonces, cuando ya escuchen paz, se les da todo, ellos muy contentos, alegres, los primeros 3 años y medio de estos 7 años que te digo, va a decir hasta aquí fue, y va a levantar una gran catástrofe, malignidad, mejor dicho, de una manera terrible en todos los rincones de la tierra, engañando al pueblo de Israel y trayendo sufrimientos, juicios. Pero todo esto lo permite Dios precisamente por el trato que tiene Dios con ellos. ¿A través de qué van a ser desatadas estas catástrofes? A través de 3 temas que vamos a ver también más adelante, que son el desatar de las trompetas, de los sellos y de las copas de ira que están descritas en el Apocalipsis. Y cada vez que se desate una de ellas, que van concatenadas una con otra, o que otras van alineadas, pues van a venir una serie de sucesos aquí a la tierra que van a generar destrucción y generar desolación. Entonces, este es como un resumen, digamos, básicamente de qué significa y de lo que va a pasar y de cuándo va a pasar. O sea, ¿cuándo me refiero? Es que es después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, el mundo incrédulo que esté en ese momento y el pueblo de Israel, pues van a tener que estar sometidos a esa parte. El pueblo de Israel ha venido teniendo un trato con Dios muy duro desde los tiempos ancestrales. ¿Por qué? Acuérdate lo que les tocó vivir primero en que cuando iban a tomar la tierra prometida, cuando tuvieron que caminar y caminar tanto tiempo y no encontraban saciedad, anhelaban volver a Egipto, el rechazo del pueblo de Israel siempre hacia Dios, cuando vino Cristo, cómo los judíos lo rechazaron. Entonces todo esto, créeme que a la larga genera que se necesite
como de una mano dura para que el pueblo de Israel vuelva a tomar sus sendas. Entonces es importante que sepamos de que nosotros, los que no somos judíos en esa, digamos como pueblo de Israel, sino que hemos sido como injertados en ese árbol, pues somos llamados la iglesia. Y el trato con el pueblo de Israel es muy diferente. Ponle cuidado a lo siguiente y por favor toma nota. Es muy importante entender lo siguiente. Israel es el olivo natural. Esto está escrito en la palabra y vamos a irlo a ver. Y nosotros, la iglesia, somos el olivo silvestre. Entonces, el olivo natural va a ser el olivo natural. Siempre, o sea, lo natural que Dios colocó y nosotros añadidos como olivo silvestre, pues digamos que hacemos una amalgama perfecta como para honra y gloria de su nombre por la eternidad y por lo que se viene después. Pero es importante entender que hay que diferenciar muy bien quién es la iglesia y quién es el pueblo de Israel. Y por qué Dios trae una cosa para la iglesia y otra cosa para el pueblo de Israel. Y en qué momento se dividió esto y por qué. ¿Por qué surgió la iglesia? Porque la iglesia no vino a reemplazar al pueblo de Israel. No, ojo con esto, no vino a reemplazar al pueblo de Israel. Vino a ser injertado junto con el pueblo de Israel. Entre tanto, el pueblo de Israel se pone a cuentas con Dios. Pero nosotros no reemplazamos al olivo natural que es el pueblo de Israel. No. Sencillamente Dios ha tenido misericordia de nosotros gentiles y nos ha dado salvación. Pero el pueblo de Israel es el pueblo de Israel. Que Dios tenga un trato con ellos, eso es diferente. Es como cuando tú tienes de pronto un hijo y un hijo original que nació de ti y de pronto uno que adoptaste, ¿cierto? El original se rebeló contra ti y no te quiero y no te quiero. Y en cambio el que tú adoptaste sí te ama. Entonces tú aprendes a darle ese amor a ese hijo que adoptaste, ¿cierto? Pero eso no significa que tú hayas dejado de amar al original, al que nació de tu vientre. Y algún día tú vas a tener que ir por ese hijo que nació de tu vientre y volverlo a abrazar y decirle cuánto lo amas. Pero entre tanto, ese hijo va a tener que vivir un trato duro por cuanto no ha querido aceptar a su papá y a su mamá y amarlo. Y yo, mientras tanto, le doy mi amor a este hijo que adopté porque él sí me da amor. Es algo más o menos así lo que pasa. Y ya para esto vamos a ir a la Biblia y vamos a entender cuál grande es el amor de Dios, pues por el pueblo de Israel y por la iglesia. Hay una teoría por ahí que se llama, es que la teoría del reemplazo. No tiene ninguna sustentación ni validez bíblica cuando tú escuches hablar o alguien te quiera decir no, el pueblo, la iglesia reemplaza al pueblo de Israel. Es mentira. Está en un stand-by, pero pronto, y cuando venga la tribulación, y eso lo vamos a ver más adelante, van a venir 144.000 escogidos judíos sellados por Dios, que son los que van a estar jugando el partido aquí en la tierra en ese momento, representando a Dios en la tierra cuando esté reinando el anticristo. Pero para ese entonces la iglesia ya no está, ya nos hemos ido. Listo, vamos a ir a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 para comenzar este devocional de estudio. Y vamos a ver del versículo 1 al 35. Hay un título que dice Dios no ha rechazado a su pueblo. Nada más con el título. Vamos a leerlo en la versión traducción lenguaje actual porque sé que va a ser más entendible. Y aquí la idea es que entendamos todos claramente y despacio de qué se tratan los eventos futuros. Ya después cuando tú te vuelvas mucho más lector y estudies más, y yo también, pues nos podemos ya meter cada vez más profundamente con las versiones más acercadas, ¿sí? Pero las versiones de la Biblia que son en lenguajes actuales sirven para comenzar, pero no por esto dejes de buscar en la Reina Valera. O sea, siempre yo recomiendo, busca la traducción en lenguaje actual y inmediatamente después ya tú en tu casa lees la Reina Valera porque es que la Reina Valera está más apegada a palabras, digamos, de los léxicos originales, aunque
Ojalá algún día pudiéramos leer nosotros la Biblia en los idiomas reales para entender realmente lo que Dios dijo en los primeros, en los escritos de su lenguaje original, ¿no? Pero bueno, Dios nos ha permitido tener estas herramientas para usarlas. Entonces en la traducción lenguaje actual dice, Dios no rechazó a su pueblo. Entonces mira, para que podamos entender el tema entre el pueblo de Israel y la iglesia, cómo se gestó y cómo fue. Dice, entonces me pregunto, ¿será que Dios ha rechazado al pueblo que él mismo eligió? O sea, al pueblo de Israel. Pues claro que no. Dios no ha rechazado a los judíos, a quienes eligió desde el principio de la creación. Yo mismo soy israelita. Soy descendiente de Abraham y pertenezco a la tribu de Benjamín. Como ustedes bien saben, hay en la Biblia un relato en donde Elías se queja con Dios acerca del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Elías? El de Elías y Eliseo. Bueno, allí Elías le dice a Dios, Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares. Yo soy el único profeta que queda con vida y también me quieren matar. ¿Te acuerdas cuando Jezabel quería matarlo? Y bueno, ya hemos visto eso en otras predicaciones. Pero Dios le contesta, todavía tengo 7,000 israelitas que no han adorado al falso Dios Baal. Lo mismo pasa ahora. Dios es bueno y ha elegido a un pequeño grupo de judíos que aún confían en Él. Pero Dios los eligió porque Él es bueno y no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo. Esto solo puede suceder así porque Dios es bueno de verdad. Realmente solo el pequeño grupo elegido por Dios logró encontrar lo que todos los demás buscaban. Y que los demás eran muy tercos. Como dice la Biblia, Dios les cerró la mente, los ojos y los oídos hasta el día de hoy. O sea, Dios mismo se ha encargado por la misma necesidad del pueblo de Israel de cerrar sus ojos, sus oídos, y por eso ellos han rechazado, imagínate, a nuestro Señor Jesucristo. El 9. También leemos que David dijo que sus fiestas se conviertan en trampas y redes para que desagraden a Dios y sean castigados, que se nublen sus ojos para que no puedan ver, que para siempre sus espaldas se doblen de tanto sufrir. Y tú dirías, pero entonces, ¿por qué si es que Dios es el malo ahí? Porque Dios está diciendo que les va a hacer eso para que ellos sufran y para que ellos no vean. No. Dios en su infinita sabiduría conoce los corazones desde antes de la creación del mundo. Y conforme a eso ya sabía lo que el pueblo iba a hacer con él y cómo iba a rechazar. Y como el pueblo de Israel iba a rechazar, fue juzgado y sometido a estas cosas. Mas no porque el pueblo sea bueno, Dios va a hacer esto. No, es al contrario. Porque el pueblo de Israel fue de dura cerviz desde el principio. Y estoy iniciando hablando del pueblo de Israel porque para nosotros también hay pao pao, para la iglesia. Pero para el pueblo de Israel hay pao pao por su dura cerviz. Entonces, luego dice acá del 11, la salvación de los no judíos. Entonces, como pasó esto, como el pueblo se endureció, como Dios endureció también el corazón de ellos para que no vieran, entonces ahora Dios entra a mirar a un pueblo gentil, a un pueblo no judío, o no de raíces de esa descendencia de las 12 tribus de Israel, y nos mira a nosotros con amor, con compasión, porque si el hijo original, el olivo natural, no quiere amarme, adorarme, entender las bendiciones que tengo, entonces ha venido a mí el olivo silvestre, es decir, alguien a quien yo puedo adoptar y tomar como mi hijo. Y ahí es donde dice la salvación de los no judíos, o sea, nosotros la iglesia. Sin embargo, aunque los judíos no pudieron agradar a Dios, tampoco fallaron del todo. Más bien por la desobediencia de los judíos, los que no son judíos, o sea, nosotros, pueden ser salvados por Dios. O sea que en parte debemos también darle gracias al pueblo de Israel y al pueblo judío, de que por su desobediencia nosotros recibimos ahora una bendición, porque es que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios.
Y esto hará que los judíos se pongan celosos. Ahora bien, si por la desobediencia de los judíos, el resto del mundo, imagínate, recibió ayuda, con más razón la recibirá cuando todos los judíos sean aceptados por Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Si yo tomé este mal para convertirlo en bien, y el rechazo de mi pueblo de Israel, del pueblo judío, lo tomé para bien, para poder traer salvación a los que no son judíos, dice Dios en su palabra, ¿te imaginas cómo va a ser entonces cuando todo el pueblo de Israel se volque ante mí, voltee sus ojos a mí y me ame a mí, dice el Señor Jesucristo y el Dios poderoso? Entonces mayor va a ser también la bendición para los que no son judíos, es decir, para nosotros como iglesia. Entonces dice, lo que voy a decir ahora es para ustedes, los que no son judíos, es decir, para la iglesia. Dios me ha enviado a trabajar entre ustedes. Y para mí esta tarea es muy importante. Espero que algunos de mi país se pongan celosos de ustedes y así Dios pueda salvarlos también a ellos. Pues si Dios al rechazar a los judíos aceptó al resto de la humanidad, imagínense cómo será cuando los judíos sean aceptados. Los que ahora viven como muertos tendrán vida eterna. Si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, ¿cierto? O sea, y prepárese porque ya vienen las primicias que vamos a hablar, de las primicias y lo maravilloso que son las primicias en nuestro culto en 5 de febrero. Si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con la que hizo el pan. Si a Dios se le ofrecen las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. Cuando Dios rechazó a algunos judíos y a ustedes los aceptó en su lugar, o sea, a ustedes, a nosotros iglesia, nos aceptó en su lugar, llegaron a formar parte del pueblo de Dios y así recibimos vida eterna. Entonces, mira esta magnitud tan hermosa. Porque es que, claro, nosotros en esta tierra nacimos judíos y no judíos. Y Dios es un Dios bueno. Y la manera que Él vio para poder aceptar a toda la humanidad fue esta, a través del rechazo del pueblo de Israel por Él, porque el pueblo de Israel lo rechazó. Entonces, como el pueblo de Israel lo rechazó, vio la oportunidad entonces de darnos a nosotros también salvación. Pero es que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todo el mundo entero proceda al arrepentimiento, no solo el pueblo judío, o si no, imagínate, sería terrible. Pero como Dios es un Dios de amor, y es justo, entonces Él decidió de lo malo hacer lo bueno con la otra parte, con nosotros, la iglesia. Porque Dios es amor y Dios te ama. Nunca dudes del amor de Dios. El día que tú digas que Dios no te ama, estás diciendo que Dios no existe, porque Dios es amor. Y si Dios no te amara, ¿cómo existiría si Él es el amor? Dios te ama. Iglesia, Dios te ama. Y ama también al pueblo de Israel, que fue primero que nosotros. Lo ama. Nos ama. Somos nosotros los que hemos rechazado. Primero el pueblo de Israel y después hasta la misma iglesia. Pero lo hermoso que yo quiero que tú veas y que Dios quiere que tú examines es como Dios, si pensábamos que nos iba a dejar por fuera de la lista porque solo amaba al pueblo de Israel, pues no. A nosotros también nos adoptó y nos injertó en el árbol y también nos llama a formar parte de su pueblo, como lo dice aquí el versículo 17. Pero así como Él está trabajando por tiempos, lo que pasa es que de pronto no es tan fácil de entender porque nosotros estamos viviendo este tiempo. Pero si nosotros viviéramos hace más de 2000 años y nunca hubiéramos vivido desde allá, nos quedaría más fácil entender de que todo tiene un ciclo, de que Él comenzó con el pueblo de Israel,
Con el pueblo de Israel pues no se pudo porque no quiso. Entonces se levantó la iglesia. Estamos viviendo ahora en el tiempo de la gracia de la iglesia. Pero después de que nos vayamos, igual la tierra sigue girando y siguen pasando acontecimientos y seguirá otra vez entrando en juego el pueblo de Israel. Es como en el partido de fútbol. Entran unos a jugar, luego Cristiano Ronaldo va a la banca. ¿Pero eso qué significa? Ay, tan bueno que era Cristiano Ronaldo. No. Lo dejaron en banca. No, después entra Cristiano Ronaldo nuevamente al partido y hace goles. Algo así, el pueblo de Israel, listo, está en la banca por su desobediencia. En este momento, ¿quién está jugando el partido? Nosotros, la iglesia. Pero va a haber el tiempo en que la iglesia va a ser sacada y luego entra a jugar otra vez el partido el pueblo de Israel. Y esto es para la tribulación del tema que estamos viendo, ¿sí? Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, déjenlo en el cajón de comentarios. Listo. Entonces dice el 18. Pero no vayan a creerse mejores que los judíos. Ahí está. Si es esa teoría del reemplazo no es posible. Ahora, iglesia, por favor, ahorita que estamos jugando nosotros, la iglesia, no, listo, no somos pueblo de Israel, pero no vayamos a decir, ay, sí ve que a nosotros nos quiere más Dios. No, Dios nos ama a todos por igual. Lo que pasa es que es por culpa de las mismas personas, sea pueblo de Israel o iglesia, que pasan acontecimientos como estos. Pero entonces, mira, no vayan a creerse mejores que los judíos que fueron rechazados. Recuerden que ustedes han recibido esa vida gracias a ellos y no ellos gracias a ustedes. O sea, gracias a que ellos rechazaron fue que nosotros pudimos ser adoptados. Tal vez piensen que ellos fueron rechazados para que ustedes fueran aceptados en el pueblo de Dios. Y es verdad. Pero ellos fueron rechazados por no confiar en Dios. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel. Ellos fueron rechazados por no confiar en Dios. Y ustedes fueron aceptados solamente por confiar en Él. Amén. Por eso es que nosotros vivimos por fe y no por vista, que es diferente. Así que no se pongan orgullosos de que yo soy la iglesia, yo soy más, y que no. No, es toda la misericordia de Dios que nos ha amado a nosotros como iglesia. Así que no se pongan orgullosos, más bien tengan cuidado, dice la palabra, tengan cuidado. Si Dios, ojo con esto, tengan cuidado iglesia, tengamos cuidado iglesia. Si Dios rechazó a los judíos en general, también podría hacer lo mismo con ustedes. Entonces pues muy sí, Él es mi Padre, pero con cuidado, porque así como también Él rechazó al pueblo de Israel, puede rechazar a la iglesia, a nosotros. Entonces tengamos cuidado. Fíjense en lo bueno que es Dios, pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto. Dios es muy estricto, iglesia. Muy estricto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros cometemos esos pecados y que, una cosita que eso no dice nada, eso, él se da cuenta. Aquí en la noche nadie me está viendo y él debe estar allá ocupado allá en otro, de pronto está en otras constelaciones o está mirando para allá para otra parte de la Tierra o está mirando allá para Europa y yo como estoy por acá en Colombia eso no me ve. Hagámosle. No tomemos a Dios por tonto. Él es muy estricto. Él todo lo sabe, Él todo lo ve y está en todo lugar. Él conoce las intenciones de mi corazón y de tu corazón. Y Él sabe por qué razón y por qué motivo tú y yo estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Sí? Más bien si tenemos dudas, entonces vayamos a la fuente. Dios del pueblo de Israel, Dios de la iglesia, tú eres Dios de todos, tú eres mi Dios. Examina mi corazón y entra y mira si ves en él camino de perversidad. Entonces, por favor, mírame y enséñame qué hay de malo allí en mi corazón. Porque aunque yo estoy haciendo las cosas porque supuestamente me las doy de bueno, de santo, de pronto en el fondo las estoy haciendo es por otro motivo. Y Dios quiere que toda la motivación para nosotros hacer las cosas sea por amor a Él. Así que todas las cosas que yo hago, las hago por Dios. O sea, eso dice la Biblia, hacer todo como si lo hicieras para Dios. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta muy claro esa parte.
Entonces, eres muy estricto. Es estricto con los que han pecado, pero ha sido bueno con ustedes también y seguirá siéndolo. Si ustedes les son agradecidos y se portan bien. Porque claro, nosotros hemos recibido la salvación, claro que sí. La salvación es por gracia y no por obras, claro que sí. Pero no por eso significa que las obras tengan que dejarse de hacer, porque la fe sin obras es muerta. ¿Esto qué quiere decir? Que por cuanto yo en fe he creído en el Hijo de Dios y lo he recibido en mi corazón, con más esfuerzo voy a hacer las obras para agradar a Dios. No para alcanzar salvación, sino para mostrarle a Dios cuán agradecido estoy con la salvación que Él me dio, que hago la buena obra y doy frutos, porque por los frutos tú y yo seremos conocidos en el reino de los cielos y delante del Señor, de nuestro Dios. No basta con ser salvos. Hay que seguir agradando a Dios cada vez más para así obtener un lugar de honra en los acontecimientos futuros que se vienen, como son la Nueva Jerusalén y más adelante, en el fin de los fines, los cielos nuevos y la tierra nueva, que eso es más allá todavía. Entonces, ojo con esto, Dios es muy estricto y Dios es muy bueno, las dos cosas. Entonces, seamos agradecidos, mira, portémonos bien. Me gusta esta versión como lo dice de bonito, pórtense bien, o sea, no me pongo a ponerle arandelas a las palabras, pórtense bien, pórtense bien. ¿Qué es portarse bien? Tú lo sabes y yo lo sé porque tenemos una conciencia. Yo no me he leído toda la Biblia, tú dirás, yo no conozco qué es lo que Dios me pide. Hey, Dios nos dio una conciencia. Y con esa conciencia, mira, esa misma conciencia con las cuales en una tribu donde nunca ha sido predicado el evangelio, en esa tribu no se acuesta un jeque con una hija a tener una relación sexual. No le quita a un indio, porque no me sé los grados, un indígena a otro indígena mayor su compañera de vida, porque no lo hacen. ¿De dónde sacan eso si no han leído la Biblia donde dicen no debe ser la mujer del prójimo? Entonces, ¿de dónde lo sacan? Pues porque hay una conciencia que Dios nos dio. Y si ustedes se preguntan cómo serán juzgadas las personas que nunca escucharon el Evangelio, ni supieron quién era Cristo y murieron, o las personas que pronto tienen problemas mentales y nunca, con su conciencia, con lo mucho o poquito que tengan aquí en su corazón, con eso serán juzgados para salvación o condenación. Entonces, esa conciencia todos la tenemos. Entonces, siempre tú y yo vamos a saber, independientemente del grado de Biblia que tú y yo conozcamos o hayamos leído, qué es bueno y qué no es bueno. Y por eso Dios nos toma cuentas. Él no nos va a tomar cuentas por algo que nosotros no sabíamos. Siempre he tomado, si viene un señor de otro país donde le permiten hacer sus necesidades fisiológicas, hacer chichi, por ejemplo, en la calle, y viene aquí a Bogotá y es sorprendido por un policía, entonces de pronto le dice, disculpe señor, yo no saber que aquí no poder hacer eso, en mi país sí poder, no saber, ahora lo sé, ya si yo no vuelvo a hacer eso. Entonces de pronto el policía le dice, ¿sabes qué? Yo te perdono, no te voy a multar porque entiendo que no lo sabías. Pero ¿qué pasa si ese extranjero vuelve y lo hace? Ahí sí se lo llevan para la cárcel o le ponen una multa porque ya sabía. Así es lo mismo. Dios, por nuestra conciencia, conforme a lo que sepamos, va a tomar cuentas de nosotros. Por eso, ojo con esto, querido amigo pastor, pastora, líderes, que nos escuchen de otras iglesias, todo, maestros, profetas, de pronto si hay aquí un misionero o que esté viendo, ojo, a nosotros Dios nos pide más porque sabemos más, nos ha dado más. Asimismo, tengamos cuidado porque vamos a tener que rendir cuentas de una manera más elevada que los que no sabían. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo le pedimos a Dios más, asimismo más vamos a tener que dar, porque pues más cuentas uno rinde, ¿cierto? Pero el que menos sabe o el que menos conoce, pues como no sabe, pues Dios menos, digamos, su vara para medir el juicio va a ser más baja. Entonces por eso dice que al que más da, al que más se le da, más se le devenga, dice la palabra. Entonces, fíjense que Dios es bueno. 22,
pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto, es estricto con los que han pecado, pero también ha sido bueno con ustedes y seguirá haciéndolo. Si ustedes le son agradecidos y se portan bien, de lo contrario también a ustedes lo rechazará. Si los judíos cambian y confían en Dios, si los judíos, o sea el pueblo de Israel cambia y confía en Dios, volverán a formar parte del pueblo, pues Dios tiene el poder para hacerlo. O sea que vuelve otra vez el pueblo de Israel a ser parte de nosotros. Después vamos a ver esto, pero dice en el Apocalipsis, cuando estemos viendo el tema del nuevo milenio, que hay 12 tronos y hay otros, son 24 en total, donde hay unos ancianos, que es el pueblo de Israel, que va a estar allá. Pero como ya en la eternidad todo terminó, vamos a ver cómo el pueblo de Israel tiene una relevancia tremenda, y para nada ha salido del pensamiento y del corazón de Dios, al contrario. Después de todo, no es lógico tomar algo de buena calidad y mezclarlo con algo de mala calidad. Si Dios los aceptó a ustedes, que no eran parte de su pueblo, o sea, del pueblo de Israel, del pueblo judío, con más razón volverá a aceptar a los judíos que sí lo son. Si a nosotros nos adoptó que no somos parte del pueblo de Israel, pues con más ansia y deseo Dios va a volver a aceptar a su propio pueblo original. Al pueblo de Israel original lo va a volver a aceptar nuevamente para ser su pueblo. 25. Hermanos en Cristo, hay mucho que ustedes todavía no saben, o no sabemos. Por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto. Ojo y vista, el plan que Dios tenía en secreto. Algunos de los judíos, o sea, del pueblo de Israel, se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo. Ahí está el detalle. Y no solamente pasa con el pueblo de Israel, también con la iglesia. Hay mucha iglesia que va a la iglesia. Hay mucha iglesia que sirve en la iglesia. Hay iglesia en el mundo que pastorea iglesias en el mundo. Y ha rechazado a Cristo. Y tú dices, pero ¿cómo va a ser eso posible? Sí, ¿por qué? Porque lamentablemente se ha confundido la relación ministerial, eclesiástica, o sea, de iglesia, con la relación y comunión con el Dios Todopoderoso. Y son dos cosas distintas. ¿Cómo pretendo yo servir en la iglesia para el Señor Jesús si primero no he amado, obedecido y conocido al Señor Jesús que me manda a trabajar en la obra? Por eso primero es bueno, y cuando tú tengas tiempos de receso, entender que eso no es que váyase para el mundo, no, es para que afirmes tus pasos y tu posición con Cristo y entiendas más quién es Cristo, para que cuando retornes a la obra del Cristo mismo que te llamó, lo hagas con poder y gloria para Él, porque ya le has conocido más. Entonces, ojo iglesia, necesitamos amar más a aquel que nos envió, a nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos escogió, siendo gentiles, siendo no judíos o lo que sea, pero que nos aceptó, y entender que ahora estamos listos para entrar, y más aún que estamos en tiempos finales, a la lucha para ganar las almas y dar los frutos que Dios quiere que nosotros demos como iglesia en Jesucristo. Entonces dice, pero no solo se portan así, o sea, estamos así, se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo, pero solo se portan así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo, porque nosotros vamos a ser también de testimonio para el pueblo judío, para que ellos crean que sí hay un Dios verdadero y que el Señor Jesucristo es real y que vino ya y que ya murió por nosotros. Después de eso, 26, Dios salvará a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel. Como lo dice en la Biblia, el Salvador vendrá de Jerusalén y limpiará toda la maldad del pueblo de Israel. ¿Cierto? 27. Yo he prometido hacer esto cuando les perdone sus pecados. ¿Cierto? O
O sea que Dios les va a perdonar todos los pecados al pueblo de Israel, así como lo hizo por nosotros. Por ahora, Dios actúa con los judíos como si fueran sus enemigos. Mira que es claro. Por ahora, Dios actúa con los judíos, con el pueblo de Israel, como si fueran sus enemigos. Por eso es que ellos van a pasar la gran tribulación. Y la iglesia ya estaría fuera de la gran tribulación cuando acontezca todas estas guerras y todo esto que se viene. Que lo vamos a ir viendo poco a poco, no se me preocupen, que es que hasta ahora estamos en la primera parte del capítulo 5. Entonces, pero lo hace solo para darles a ustedes la oportunidad de creer en la buena noticia. Dios sigue amando a los judíos, o sea, Dios sigue amando al pueblo de Israel. Pues eligió a sus antepasados pues para formar su pueblo. Dios no da regalos para luego quitarlos. O sea, Dios no hizo al pueblo de Israel para después rechazarlo. No, Dios, ojo con esta palabra, Dios no da regalos para luego quitarlos. ¿O acaso es que Dios te ha dado bendición y después te la quita? No, cuando Él aparta algo es porque tú lo escogiste mal y es para darte algo mejor. Pero cuando Dios te quita algo no es porque te lo haya dado, es porque uno de terco va y consigue lo que Dios no le ha querido dar, pero Él dice, bueno, en su voluntad permisiva te hace eso, pero no es mi voluntad perfecta. Entonces Dios no da regalo para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que Él ha elegido. Él eligió muy claramente al pueblo de Israel y el pueblo de Israel va a volver. Y oramos por el pueblo de Israel y oramos para que esta palabra sea cumplida en el pueblo amado de Dios, porque por ellos es que nosotros hemos recibido el don de la gracia y la salvación, porque todo tiene otra secuencia, otra secuencia, otra secuencia. Y así como Dios les ha mostrado a ustedes su compasión, también hará con ellos y les va a mostrar compasión al pueblo de Israel. O sea, no es que porque ellos vayan a estar en la gran tribulación, el pueblo de Israel, entonces, ay, mire, eso les pasa por malos. No, también hay compasión por ellos, porque la segunda venida de Cristo, que eso también lo vamos a ver en los temas futuros, es precisamente, la segunda venida de Cristo es precisamente para venir a rescatar al pueblo de Israel de las garras del anticristo y para rescatar a las personas que se hayan convertido en la gran tribulación. Porque van a venir 144,000 judíos sellados, donde no van a ser poder tocados por el anticristo en esos 7 años, y van a predicar el evangelio a los israelitas, a todo el pueblo también que de una manera ha rechazado en el mundo entero. Y todo eso, el que quede cuando venga Jesucristo, también los va a levantar. Y todo eso lo vamos a ver desmenuzadamente y no se preocupen. Entonces, hay esperanza para el pueblo de Israel, que es para el cual se ha diseñado este episodio, como se diseñaron las plagas y eso que hemos visto, todo siempre ha sido en torno al pueblo de Israel, esa clase de juicios. Entonces, como le tocó dar vueltas y vueltas y nunca entrar a la tierra prometida por la misma necesidad del pueblo de Israel, pero asimismo Dios va a traer la restauración, la paz y la salvación para el pueblo de Israel también. Entonces, así como Dios ha mostrado con ustedes compasión, también lo hará con ellos. Pues Dios hizo que todos fueran desobedientes para así tenerles compasión a todos. Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni explicar sus hechos. 34. Como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos a Dios? O sea, podemos nosotros con esta mente decir, oye Dios, en vez de lo que tú estás haciendo yo mejoraría esto, o yo no hubiera permitido esto. No, nadie puede venir a decirle a Dios qué hacer. Podemos en algún momento con nuestra oración tocar su corazón y hacer que Él haga de algo malo algo bueno, pero decirle a Dios lo que tiene que hacer, en ninguna manera. ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios
para que Él esté obligado a darle algo a cambio. Y ojo con esto. Y con esas personas que dicen, tú dale esto a Dios para que Él te dé esto. Es antibíblico. No hay nada que yo le pueda dar a Dios para que Él me dé esto. No. Yo le doy a Dios en agradecimiento de que Él a mí me lo da todo, conforme Él sabe que me conviene. Pero esto es un paréntesis para aquellos sitios donde acostumbran a decir, intercámbiale a Dios esto, dale a Dios esto y verás que Dios te devuelve esto. No. ¿Puedo yo regalarle algo a Dios para pedirle algo a cambio? En realidad, todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él, así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Bueno, así termina en nuestra primera parte del capítulo 5 de la tribulación, entendiendo, y espero que haya quedado claro con estos textos que hemos leído, que hay una diferencia entre la iglesia y el pueblo de Israel, en qué momento entró a jugar la iglesia, y ya lo vimos, y por qué fue que la iglesia entró, que fue que desobedeció el pueblo de Israel, y por eso todos los que no somos pueblo de Israel, se ha generado una confusión desde las Semanas Santas, desde todos los hermanos que de pronto nos están viendo de la Iglesia Católica, o de pronto de la Iglesia Mormona, o de cualquier denominación, de que se genera una confusión de confundir la Iglesia con el pueblo de Israel. Y por eso a veces vemos las películas en Semana Santa de lo que es del pueblo de Israel y tomamos para nosotros, y son cosas que hay que aprender a diferenciar. Nosotros estamos bajo un tiempo de gracia como iglesia porque desde el año que nacimos, desde 1950 hasta el 2020 y pico, estamos viviendo una etapa muy diferente. Y como vivimos en esa etapa, pues para nosotros ese es el todo de nuestra existencia. Pero no debemos dejar de lado que es que antes de que yo naciera pasaron miles de años, cientos de años atrás, muchos sucesos bíblicos que debemos tener en cuenta para poder saber qué es lo que yo estoy viviendo ahorita. Y no que lo que yo estoy viviendo ahorita es el todo. Estamos viendo una parte de la vida como consecuencia de lo que vivieron los antepasados. Y nosotros estamos viviendo una parte de la vida que va a generar una secuencia en los que vendrán. ¿Cierto? Para nuestro próximo devocional vamos a ver la diferencia clara entre Israel e Iglesia. ¿Cierto? Por ejemplo, en la antigüedad lo que hace la Iglesia del pueblo de Israel eran pactos terrenales. ¿Cierto? Pactos terrenales, y nosotros ya no hacemos pactos terrenales, hacemos pactos celestiales, que es diferente. ¿Y cuál es el pacto celestial? El único pacto que es el pacto que hizo Cristo con nosotros espiritualmente para darnos salvación, por ejemplo. Ese es el pacto de la iglesia. Entonces, hay una diferencia con uno y una diferencia con otro. Entonces, como ya ha terminado nuestro devocional de hoy, para el otro vamos a ver esa secuencia para que veamos esa diferencia de qué era lo que hacía antes el pueblo de Israel y lo que hace ahora la iglesia, para que tengamos en cuenta entonces qué es para la iglesia, qué es para el pueblo de Israel. Y luego ya la tercera parte del capítulo 5 ya vamos a entrar en materia de qué va a pasar en esos 7 años, cuándo entra el anticristo, cuándo entran los 144.000, quién es el falso profeta, en qué momento se termina, en qué momento viene la última guerra del Armagedón la tercera guerra mundial, que es dentro de la tribulación, y luego en qué momento viene Cristo por segunda vez, que es muy diferente al arrebatamiento, porque en el arrebatamiento Cristo viene hasta las nubes, nos lleva y listo. En la segunda venida ya viene con nosotros, su pueblo, aquí, mejor dicho, a ponerle su tate quieto al anticristo, al falso profeta, a rescatar al pueblo de Israel, a los que recibieron a Cristo en estos 7 años de tribulación, y a iniciar la maravilla del descanso de los 1000 años. Luego de estos 1000 años, que se llama el milenio, viene otra revelación de Satanás, que es soltado en contra de Cristo, se arma otra revuelta. Ahí sí Satanás es vencido totalmente, y luego todo se destruye y viene la tierra nueva y los cielos nuevos, que vamos a ver que está en el Apocalipsis. Pero todo va así despacio, listo, despacio, y espero siempre hacerme entender, ya más desmenuzado, ya con los años que Dios me ha permitido de conocerle más a Él. Siempre van a ver, mira, nadie tiene la verdad absoluta, solamente la Biblia.
¿Cómo así, hermano Juan Carlos? ¿Sí? Que la Biblia sí tiene la verdad absoluta. Nosotros como humanos imperfectos no la entendemos, por eso es que ningún ser humano la puede tener. Pero la Biblia sí la tiene. Amén. Entonces, es cuestión de que el inspirador de la palabra que vive en nuestros corazones, como dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Él nos las muestre. Entonces, espero que hayamos aprendido por lo menos la estructura de la diferencia del pueblo de Israel y la iglesia en la parte 1. Con eso, cuando estemos viendo ya la tribulación, la vamos a entender mucho más fácil y a fondo. Amén. Bueno, te habló Juan Carlos Carvajal, miembro activo de esta tu familia, tu iglesia cristiana en Natán, regalo de Dios a las naciones. Yo te invito a ti, amigo y amiga, que me escuches, que estás viendo un video como estos por primera vez, que has tocado tu corazón, que has dicho, wow, esto que yo no quiero estar en ese tiempo de angustia o en tiempos que se vienen. Si yo quiero ser parte de la iglesia, yo quiero ser parte del pueblo de Cristo, yo quiero ser de ese ejército de Dios. Yo realmente no me quiero quedar sentada ni sentado aquí viendo cómo pasan cosas y sencillamente haciendo nada. No, yo quiero dejar de ser quien soy en mi parte mala. Quiero obedecer a Dios. Yo sé que pues todos pecamos, pero yo quiero dejar de ser un pecador y por lo menos intentarlo. Entonces Dios te dice, Él te va a empezar a tocar tu corazón. A ti, amigo y amiga, hermano y hermana que me escuchas. Porque sí, hermano y hermana que me escuchas, o si hay algún pastor, líder, de pronto de otras iglesias o de otras denominaciones, y sientes un llamado fuerte donde Dios te dice, sí, tú estás en la iglesia, tú has caminado en el ministerio fuerte, pero te veo lejos de mí que soy tu Señor, acércate. Entonces también acompáñame en esta oración. Y si es por primera vez que tú también ves un video como estos y dices, yo quiero recibir de esa agua de vida, yo quiero recibir de eso que están hablando ahí, de ese Señor que aunque no conozco, que dicen que es Jesucristo, pero que dio la vida por mí, yo quiero. Él solo te dice, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra a morir por ti y por mí, nació de una virgen que era pues, pura, y que fuera de eso también es 100% divino, porque viene del reino de los cielos, creció, murió en la cruz dando su vida por ti y por mí, pero al tercer día resucitó después de haber ofrecido su vida por ti y por mí y de haber ido hasta lo profundo de los infiernos, de los abismos por ti y por mí, para que te diga, hija, hijo, ya no tienes nada que pagar, yo pagué por ti. Y tú lo crees, entonces Él te dice ahora, confiésalo con tu propia boca y luego toma el paso de fe y ve a las aguas y bautízate. Si es así, cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Déjame guiarte con tus palabras, pero dile lo siguiente, dile, Señor Jesús, hoy reconozco que he sido pecadora y pecador, que he cometido muchas fallas. Y reconozco que te necesito. Reconozco que necesito de tu amor. Hoy te confieso que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, el único, que dio la vida por mí, dile. Te reconozco como mi único Salvador. Y como dice tu palabra, entra en mi corazón. Yo hoy abro la puerta. Apocalipsis 3:20 lo dice. Entra en mi corazón, dile, y vive conmigo para siempre. Dile algo muy importante, toma el primer lugar en mi corazón y no permitas que yo coloque a alguien o a algo allí que no seas tú. Yo no sé cómo voy a vivir de ahora en adelante, dile sinceramente, yo no sé qué voy a hacer, pero yo creo que tú me vas a guiar a lo que yo debo hacer. Gracias por brindarme esta oportunidad. Gracias, Señor, por darme salvación. Perdona todos mis pecados, dile.
perdóname todos los pecados que he cometido y límpiame. No importa lo que hayas hecho. Así como estás, dile, perdóname, que hasta ganas de llorar me dan la basura que he cometido, dile, pero yo sé que tú todo me lo perdonas. Por amor, te amo, vengo a ti y tú no me has rechazado. Ahora soy salvo, ahora he recibido tu salvación y quiero vivir como tú. Dile esto. Yo no sé qué estás haciendo, qué hiciste ya en mi corazón, pero a partir de hoy voy a experimentar paz, amor y salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos, iglesia. Tú que ya conoces a Dios, dile, Señor Jesús, yo reconozco que se han enfriado muchas cosas en mí y he pecado y he fallado por estar lejos de ti. Y aunque voy a la iglesia, y aunque me congrego, y aunque voy a salidas, y aunque voy a cruzadas, a misiones, a salidas, y aunque he hecho esto y aquello, pero reconozco que tengo frío, reconozco que me siento frío. Necesito volver a ti, la fuente, necesito quitar cualquier cosa que se haya puesto en el primer lugar de mi corazón, llámese como se llame, una persona, un negocio, las redes sociales, la televisión, lo que sea que quiera robarse el tiempo que es para ti, mi vida que es para ti, toda mi economía, mi ser, mi vida, todo lo que es para ti, para administrar todo como a ti te agrada en mi vida, mi tiempo, mi espacio, mis labores, mis finanzas, mi salud, todo. Yo quiero quitarlo y que tú por favor tomes realmente el lugar que te pertenece, porque me distraigo fácil, porque hay cosas que como que me anestesian y cuando me doy cuenta, oiga, me estoy anestesiando y yo quiero, Dios mío, reaccionar. Ayúdame a ser como tú quieres que yo sea y a continuar esta batalla y a tener siempre la victoria, porque yo soy tu soldada, tu soldado. Y a ti vengo, Señor, a renovar mis fuerzas, hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, querida iglesia, si has estado hasta aquí, te doy las gracias por dedicar este tiempo para el estudio devocional de la palabra del Señor. Te bendigo, continuamos mañana con otro hermano a las 7 de la noche hasta el viernes, nuestros devocionales, y el martes nuevamente conmigo en la mañana. Pero recuerda que los devocionales quedan allí guardados en Facebook. Yo también los subo a YouTube. Por si se pierde el link, por lo menos quedan guardados en YouTube. Y ahí está la secuencia de los estudios, también de los devocionales, para que pues podamos tener la bendición de cualquier cosa, devolvernos y anotar, tomar nota, estudiar. Comparte los devocionales, por favor, y no te olvides de guardar siempre comunión con Dios. Nos vemos hasta otra emisión de los devocionales de tu Iglesia Cristiana en Natán, un regalo de Dios a las naciones. Te habló Juan Carlos Carvajal. Muchas gracias por tu tiempo y recuerda, tranquila, tranquilo, porque Dios ha prometido estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bendiciones.